Muy bien, vamos a iniciar entonces la clase 10, la última clase de el último contenido de este curso 9 y vamos a tratar de avanzar tanto como podamos. Déjenme compartir el archivo, compartir. A ver. Muy bien. Entonces, el contenido de la clase 10 es acerca de la capacidad mediana y de la capacidad mayor. Entonces, la pregunta que nos hacemos al empezar esta clase es, ¿por qué será que no es suficiente solamente tener una vida mejor? ¿Por qué? ¿Qué les parece, muchachos? Porque así no vamos a salir del samsara, vamos a continuar teniendo vidas y vidas. Y la Así. idea es salir del samsara. Claro, porque inclusive en las mejores condiciones, en los mejores reinos del samsara, estamos bajo la influencia del karma que hemos acumulado, de las aflicciones, del cambio, de las pérdidas, de la insatisfacción, ¿sí? Este reino del deseo en donde nos podemos seguir paseando por esos reinos inferiores e inclusive los reinos de la forma en donde dura y de la no forma también donde duran mucho, pero seguimos a expensas de aflicciones. Seguimos con una mente que funciona con aflicciones mentales. De manera que eso va a cambiar. Si estamos en un reino súper bonito, de todas maneras, en algún momento la insatisfacción, ya ven que dicen que los devas menores tienen celos de los devas mayores, ¿sí? Todavía crean aflicciones. Y la gente que está en los reinos sin forma todavía tiene apego a sus propias mentes, ¿se acuerdan? Que las personas en los reinos sin forma todavía están apegados a sus mentes. Entonces, mientras sigamos con aflicciones, vamos a cambiar, vamos a perder lo que tenemos y en consecuencia vamos a seguir en el camino del sufrimiento. Y lo inteligente es cómo hago para salir completamente de este sistema. Y dice Geshe Michael que cómo llegamos al punto en donde queremos salir. Y lo comentaba hoy Miguel Ángel. ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, en la primera parte de la clase? Comentaste cómo empezamos con el camino menor. Tú lo dijiste hoy. Que ¿Empezamos con qué? ¿Con la re? con la renuncia, sí, Con la claro. renuncia. ¿Ves que sí te escucho? Entonces, la esencia, dice Geshe Michael, es la renuncia. Y en una frase breve es estar cansado de ser infeliz. Entonces, ahí es donde empezamos con los caminos que nos llevan hacia estas metas de la iluminación. ¿Y por qué no puedo detenerme cuando ya yo soy libre? ¿Por qué? Que tengo que seguir ayudando a todos los seres. Claro, me importan, ellos me importan. Mi felicidad también está sujeta a lo que le pasa a alguien más. Y entonces vamos a empezar a reflexionar qué es lo que nos lleva a querer salir del samsara. Y esa es la
la capacidad mediana. Querer salir de este ciclo de sufrimiento, yo solía pensar, ni una vida más, por favor, ni una sola. No quiero nada más. No quiero vivir así. Ya vi que las malas semillas agarran taxi, cambian de país, cambian de ciudad, se cambian de estaciones. En este momento en Paraguay es invierno, hace frío. ¿Sí me explico? No, yo nací en primavera. No, no, no. Ahora mi cumpleaños cae en invierno. Todo cambia. Todo cambia, ¿no? Bueno, no, ¿qué sería? En otoño, los últimos días del otoño me queda ahora mi cumpleaños. Pero yo estoy segura que nací y era cuando nací, era primavera. Muy bien. Entonces, estamos cansados de sufrir y darme cuenta que aunque me queden los reinos superiores, sigo teniendo una mente incapaz de permanecer satisfecha. Y eso me hace querer salir, ¿sí? Este ciclo no se detiene. Conseguimos algo, queremos otra cosa, encontramos una clase, queremos otra más interesante, otro maestro que sea más divertido. Eh, dice Geshe-la, hay gente que se pasa coleccionando iniciaciones inclusive. No es suficiente, no es suficiente. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos saca de esta forma de vida y es contemplar las verdades. Eh, en esta parte, los, las personas que quieren salir del samsara empiezan a preguntarse cómo salir y qué es lo que nos lleva a querer salir. Es entender de dónde vienen, de dónde vienen esta forma que nos mantiene en el samsara. Y entonces el maestro Tsongkhapa dice, tenemos que entender que no vamos a desarrollar el deseo genuino si no identificamos qué es lo que lo produce, ¿sí? Si es que nosotros queremos saber qué le produce, es tener claro a dónde tenemos que disparar nuestra flecha, ¿sí? Y dice Chuni Lama, es como disparar una flecha hacia un blanco que no puedes ver si no nos damos cuenta de qué lo produce. Y entonces Geshe-la nos explica en qué consisten estas cuatro verdades de los Aryas. En principio, ¿qué es un Arya? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir qué es un Arya? Alguien que ha percibido la vida directamente. Es correcto. Es alguien que ha percibido la vacuidad correctamente. Y Geshe-la en esta parte nos dice que en las enseñanzas normalmente se confunden o vienen con el nombre de las cuatro verdades nobles. Y dice él que no tienen nada de nobles, porque no son tipo nobleza como se entiende en los reinos en Europa, de que es de un loro o algo así, sino que sencillamente se refiere a que han tenido la experiencia de la vacuidad directamente y eso se llama pakpa, ¿de acuerdo? Dempa es verdad o hecho y Shi es las cuatro. Entonces, en realidad, dice él que para ser precisos o literales, tendrían que llamarse los cuatro hechos percibidos por un Arya, que en realidad las cuatro verdades son
las 4 realizaciones que tiene una persona, realizaciones en el sentido de darse cuenta. Me doy cuenta, eso es una realización. Me doy cuenta de estos 4 hechos. Y cuando me doy cuenta de estos 4 hechos, entonces soy un Aria, ¿sí? Una persona, Aria, por eso lo tomó este señor Hitler, porque quería decir un ser superior. Y dice Geshe-la en una de las clases que la diferencia entre un aria y una persona normal es la diferencia que hay entre un adulto y un bebé recién nacido. No puede, el bebé recién nacido tiene todo el potencial, pero todavía no desarrolló todas las capacidades, ¿se fijan? Entonces no hay ningún demérito en ya llegó esta persona, ya llegó a ser un adulto y ya tiene toda la comprensión y este otro está en vías. ¿Sí me explico? Y también una de las ideas que nos dan de un área, dicen, es un stream enterer, alguien que entró en la corriente. Alguien que entró en la corriente de convertirse en un Buda. Ese curso lo va a llevar rápidamente a convertirse en un ser iluminado. Y eso es lo interesante, ¿no? Este ser superior no está en cualquier tipo de curso, está en el curso de convertirse en un ser iluminado. Y eso es lo que hace que sea superior. Nosotros el común denominador, yo por lo menos de mi parte, si ustedes dicen que son quienes dicen que son, y no que están disfrazados de seres normales, ¿verdad? Tenemos todo el potencial, pero todavía no. ¿De acuerdo? Y estos hechos es lo que vamos a examinar ahora. Entonces, ¿se pueden acordar de cuál era la primera verdad del sufrimiento? El, Pues el sufrimiento existe. Ajá, el sufrimiento, el hecho del sufrimiento. Esa es la primera verdad. Y les quiero contar que hay dos maneras o por lo menos Geshe-la fue eso lo que nos enseñó en esa clase. Hay dos maneras de ordenar las 4 verdades, ¿sí? Una es como el orden causal, ¿sí? Primeramente es, ¿qué me pasa? Sufro. Y entonces es el origen del sufrimiento. En cambio, y el Buda lo enseñó de tal forma a cómo nosotros lo podemos aprender, a cómo nos acercamos, y por eso esa es la primera verdad. Y hay otro orden que es cómo nos damos cuenta, las realizaciones del área, ¿sí? Entonces, la que nosotros vamos a examinar es desde un punto de vista causal, ¿de acuerdo? A como lo enseñó el Buda. El hecho del sufrimiento. Y el hecho del sufrimiento, esa verdad del sufrimiento, tiene dos aspectos. De hecho, hay dos aspectos y hay cuatro factores. Por de pronto vamos a ver los dos aspectos. Uno es el recipiente impuro, quiere decir el mundo en el que estamos ubicados. Y el segundo es el contenido impuro, que son los seres vivos que viven en ese mundo. ¿De acuerdo? El mundo impuro se llama Madakpei Nuki Jikten. ¿Pueden repetir, por favor? Mayak Pei No, Uki Jiche. Iten. Fíjense, ¿por qué digo siempre Pei y no Pai? Porque esa transliteración está escrita para la gente que habla inglés. Entonces, a veces
la forma en que leemos eso es como si fuera que tu lengua es inglesa, ¿de acuerdo? Por eso nomás a veces meto la pata, ¿sí? Muy bien. El segundo es Madakpe Chuki Semchen. Daki, Chuki, Semche. Semchen. Muy bien. Entonces, esta verdad, cuando lo aprendemos intelectualmente, nos hace notar que aunque me guste el té de jengibre, ¿sí? Es solo miel sobre navaja. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes apuntar cualquier cosa en esta existencia, en esta manifestación humana, en donde las cosas que no te gustan y las cosas que sí te gustan también son ¿qué? Un sufrimiento. Sufrimiento. Entonces, tu camita deliciosa en la noche, tu comidita favorita, todo lo que tú puedes pensar que es absolutamente agradable, te provoca sufrimiento porque lo vas a perder, ¿sí? Cambia. Un día vamos de todas maneras a dejar este cuerpito que cuidamos tanto, que le ponemos cremita, que lo ejercitamos. Y no es que esté mal, ¿eh? Tenemos que ejercitarlo porque es nuestro vehículo precioso, el que nos permite alcanzar la iluminación. Pero inclusive esto va a cambiar. Todo. El mundo que tenemos ahora va a desaparecer. Muy bien. Esa es la primera verdad del sufrimiento. La segunda verdad del sufrimiento es el origen del sufrimiento. Tiene un origen. El karma es la fuente del sufrimiento y podemos verla como un boomerang. Me gustó esta foto de la presentación, no sé si era de la maestra Lucía nomás, tú sabrás, Marco, o era también del maestro Ale. Me gustó la foto del chavo lanzando el boomerang. Esa cosita va a volver, ¿de acuerdo? Entonces, el karma es la fuente del sufrimiento. Ese es el primer aspecto. Y eso es Leki Kunjung Dempa. ¿Podemos repetir, por favor? Ya nos falta poquito. Leki Unyum Dempa. Muy bien. Y las aflicciones mentales son la fuente del sufrimiento. El karma son las semillas que ya están. Y las aflicciones son la tendencia, las que crean tendencia, ¿verdad? Voy a volver a responder de la misma manera a la persona que me enoja y entonces esa aflicción del enojo va a regresar para nosotros como mal karma. Entonces, el karma, lo que cometimos como acción, como palabras, con nuestros pensamientos, va a crear más aflicciones de deseo, de enojo, de ignorancia. Y esas dos fuentes son las telarañas, ¿no? Que nos atrapan otra vez en nuestro reino no deseado. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos culpables. El le, que es el karma, y el nyomon, que es las aflicciones mentales. Es la misma, lo que nos arroja otra vez en el ciclo. ¿Y cómo se corta? Con sabiduría. Entonces, la ignorancia es lo que nos mantiene y, ¿cómo diremos? Sujetos a esas dos cosas, al karma y las aflicciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer para cortar de raíz?
esta cosa tan sólida? Pues vámonos a la tercera verdad. La tercera verdad es la cesación, Gokden, Gokten. en dos sentidos. Otra vez, el cese del Gakya, que es la ausencia de objetos autoexistentes indeseables, que son las que seguimos pensando que están allá afuera antes de que lleguemos a la PDB. Y eso se llama Langi Yakpa Kakpa. ¿Pueden repetir, por favor? Lamgi, Langi. Gakya, Gacha. Kakpa. Gakya, Kakpa. Es trabalenguas. Y el segundo es el cese del Gakya, que es la ausencia de autoexistencia, que es la vacuidad misma, y que se detiene mediante el razonamiento del camino medio. Rikpe, Gakya, Kakpa. Rikpe gacha. Ujú. Gakya, Kakpa. Kakpa. Y para hacerlo así como está un poco revuelto como viene en la tarea, pero básicamente es la ausencia de lo que nunca existió, ¿sí? Que es el elefante morado de dos cabezas. Me acuerdo que Sheila decía, es que me invitó John Brady a irme a un restaurante. Y entonces, cuando había que pagar la cuenta, saco la billetera y, o sea, quise sacar la billetera, dice él. Y, no estaba la billetera. No estaba la billetera en el bolsillo. Y entonces, ay, qué problema, no traje la billetera. Pero luego pensar, bueno, si hubiera traído la billetera, tampoco en la tarjeta hubiera habido forma de pagar. Tampoco ahí en la tarjeta. Entonces no había nada que destruir. Sí, de todas maneras no había, sí me explico. Entonces estamos en esas dos. La primera es la ausencia de la billetera, el objeto que no está ahí. Y la segunda es, aunque, ¿cómo puede funcionar algo que de todas maneras nunca ha estado ahí? ¿Verdad? Tampoco hay dinero en la tarjeta, ausente también. Entonces, esa es en dos sentidos, los dos sentidos del Gakya. Algo que existe y que el camino elimina, y la ausencia de lo que de todas maneras nunca existió, que es la vacuidad. ¿Sale? Muy bien. Creo que se explica mejor con el dinero para pagar la cena que de Geshe-la. A mí siempre prefiero acordarme de eso. Muy bien, esa es la tercera verdad de la cesación. Y por último, que con eso quiero terminar la clase de hoy, que no es el final, así que vamos a tener una media clase más de este curso. Landem, el camino. Entonces, el camino hacia el fin del sufrimiento. ¿Qué son? ¿Se acuerdan de los caminos? ¿Cuáles eran los caminos? ¿Se acuerdan? De ¿No? la preparación, Ajá. acumulación. Según ¿Pero era qué? preparación, acumulación. No, acumulación primero, luego Es preparación. correcto. ¿Se pueden acordar de ese orden entre los dos pensando la A viene primero? ¿Sí? A mí me gusta hacer como esas memotecnias. La A viene primero, entonces es primero Acumulación. la acumulación. Y luego viene Preparación. la preparación. Y luego La visión. La el visión, camino del ver. Y luego más aprendizaje. Habituación. la habituación, Pasión. en donde me acostumbro a verlo de esa manera. Y por último, No más aprendizaje. no más aprendizaje. Entonces, ¿por qué se separan en dos partes? Porque los primeros podemos pensar que son los caminos manchados, en el sentido de que los seres que lo recorren todavía tienen este,
este karma, y los de la segunda parte son ya los caminos de los seres superiores. Dijéramos, en los dos primeros todavía tenemos gente normal y después tenemos los seres superiores. Los caminos que nos llevan a salir por completo de este ciclo. Y por aquí yo les puse un dibujito con la gente que está recorriendo esos caminos. Estos de aquí arriba son los boomies. ¿Se acuerdan? Alcanzamos el primer boomie en el momento en que tenemos el camino de la visión, en el Jorla, ¿sí? Y luego, por ahí creo que el octavo nivel de Bodhisattva, se alcanzan los otros hasta la iluminación completa del Buda. Y está tan padre, Geshe le enseñó esos bhumis y lo que correspondían era a la forma en que dominaban las 6 perfecciones. Cada bhumi consiste en el dominio de una de las perfecciones. Y en el primero es la perfección del dar. Así que vamos a seguir estudiando. Cuando tenemos ese abandono de las perdón, ese abandono de las aflicciones, es que llegamos ¿a qué? Cuando Al abandonamos. Nirvana. Así es, al nirvana. Muy bien, me gustaría dejarlo aquí y comentarles que si bien tenemos clase con el maestro Tim ya este domingo, creo, si mal no recuerdo ya Sí, este domingo, todavía nos queda un poquitito de la clase 10. Lo podemos hacer el martes y aprovechamos para hacer nuestra clase de repaso en la segunda hora. ¿Está bien? perfecto. Entonces, en la primera parte de la sesión del martes vamos a terminar con este contenido y hacemos nuestra sesión de repaso el próximo martes y penosamente nos vamos a tomar nada más el viernes de descansito antes de empezar el siguiente curso. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, por favor, manténganse mirando el chatcito porque les voy a dejar ahí que va a recuperar cada quien. ¿Está bien? Y justo la próxima semana no se vale decir no voy a estar. Ok, no, no se crean, chicos. Es un gusto encontrarles y ojalá vengan porque vamos a hacer un repasito de nuestro curso 9, que la verdad es súper extenso y nosotros lo hemos hecho en estas sesiones express. Son muy valientes, ¿eh? Tendrían que darse una palmadita, porque sí está denso todo el contenido, en el sentido que es profundo y es extenso. Muchísimas gracias. Vamos a hacer nuestra eh, dedicación. Espérense, voy a buscar dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Aquí está. Vamos a ofrecer nuestro mundo puro y hacer la dedicación de este momento. El que quiera leer, por favor. Adelante. Aquí está la gran tierra, colmada del olor del incienso, cubierta con un manto de flores. La gran montaña, los 4 continentes, llevando una joya del sol y la luna. En mi mente los hago el paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti, que por esta acción todo ser viviente experimente el mundo puro. Idam Guru Ranna Mandalakam Nivyatayam. Por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y así obtengan los 2 cuerpos últimos que el mérito y la sabiduría hacen. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Nos vemos el martes.
Gracias, gracias. Bonito Bárbara. fin. Bonito, Todo bonito bonito. bonito fin, que se la pasen increíble rodeado de sus amorcitos. Ujú. Gracias. Lo Gracias. mismo para Saludos todos. a Un todos. abrazo.